Muy buenas tengan todos ustedes, su amigo Rodolfo Barrientos Boza para servirles. Hoy 2 de octubre del 2020. Vamos a hablar de fraude bancario, estafas con inversiones de sistemas piramidales, lavado de dinero, de falcos a fondos de pensiones, etcétera, etcétera. En mi profesión como auditoría es muy difícil en este campo descubrir fraudes o malos manejos, principalmente todo lo que se refiere a fondos de inversión o títulos valores, porque hay veces por los manejos electrónicos inclusive o altos funcionarios que son los que manejan estos títulos, pues es difícil controlarlos y son gente que son de confianza. Yo les comentaba en un video anterior del Fondo de Pensiones de la Policía de Ecuador que el martes pasado, de la semana pasada, estafaron con más o menos 500 millones de dólares. Bueno, ahí se descubrió, pero la estafa viene de hace 4 años. Es muy difícil recuperar, inclusive hasta encarcelar a los tipos. Ellos mandaron el dinero hacia Panamá y desde Panamá y se pierde. Ya va a ser totalmente difícil. A Bernie Madoff, él hizo una fortuna de 65 mil millones de dólares. Inclusive fue una persona muy respetada en Estados Unidos en cuanto a inversiones, un señor de origen judío muy inteligente. Y al final terminó usando el sistema Ponzi inventado por un italiano que había llegado a Estados Unidos en 1920, donde estafó a miles de inversionistas con millones de dólares. También les voy a contar el caso de Elizabeth Holmes. Ella pues supuestamente quería inventar un aparato como el tipo del tamaño de un celular para medir con una gota de sangre 230 y resto de enfermedades, si tenían virus o bacterias o qué tipo de enfermedades padecía, y al final de cuentas ella no pudo inventar ese aparato, solo lo tenía en su mente, pero aún así ideó un sistema que hizo invertir en Silicon Valley más de 9 mil millones de dólares. Se cotizó en las bolsas y fueron miles, inclusive expresidentes de Estados Unidos, grandes empresarios, Carlos Slim, el secretario de Estados Unidos también, muchísimos empresarios de todo el mundo sucumbieron al invento de esta señora Elizabeth Holmes, que al final resultó ser una estafa. En nuestro país, Costa Rica, también han estafado a miles de inversionistas que se han quedado sin dinero la noche a la mañana, sin sus ahorros. Ofrecen un poquito más de ganancias, pero al final de cuentas es un engaño. Por ejemplo, los hoteles Montañés, también Maynor Calvo, como que terminó preso en Estados Unidos pero esos son, creo que lo último fue Forest también, que está ahí metido en problemas financieros. Entonces es demasiado difícil lograr localizar estos fondos de inversiones o estos sistemas financieros y bancarios. Bueno, ¿cómo funcionan las famosas lavadoras? Porque tenemos que hablar también de las lavadoritas que existen en todos los países del mundo. Por ejemplo, el restaurante, supermercados, tiendas, que se basan en regímenes simplificados que tienen muchos países del mundo, donde reportan, como son empresas pequeñas. Creo que en Estados Unidos se le llama una empresa pequeña a una empresa que tenga menos de 50 personas. Aquí en países latinoamericanos son más pequeñitos, pero son con regímenes de hacienda muy favorables y son ideales para hacer un lavado de dinero. Entonces un restaurante que por ejemplo tenga 10, 15 mesas, pero de esas entre semana tal vez dos están ocupadas, entonces vienen y facturan, qué sé yo, 15, 20 clientes en un día, pero al final de que termina la noche comienzan a facturar 100, 200, 300 clientes, no sé, y entonces reportan ingresos súper altos que no son reales, y como están estos regímenes simplificados es fácil lavar el dinero mediante estas empresas. Pero ¿dónde está realmente el negocio de lavado de dinero y cómo se desaparecen esas inversiones en el campo? Generalmente se ocupa pues un testaferro o político
para generalmente establecer estos sistemas. Entonces, ¿qué es, por ejemplo, las sociedades pantallas? Y el entramado de estas. Es que, por ejemplo, una persona, por ejemplo, la compañía Bosa S.A. crea una empresa pantalla y la crea, por ejemplo, en Gran Caimán. Esa es la lavadora 1. Pero esa empresa que creó para lavar dinero, un paraíso fiscal, este va a ser el paraíso fiscal 1, lo transfiere, por ejemplo, a Panamá. Ya ese es el paraíso fiscal 2. Ese es un entramado para ir ocultando las sociedades o las personas responsables del anterior. Y esta, por ejemplo, la número 2, traslada todo su dinero y sus inversiones y lo traslada, por ejemplo, a la lavadora 3. Es, digamos, una sociedad fantasma o otra mampara, ¿verdad? Pantalla, es Bosa número 3. Y el 3 pasa al paraíso fiscal 4, que es a la lavadora 4, por decir un ejemplo, y lo transfiere ya sea a Brasil, Cuba, cualquier país del mundo. O sea, ya que como son sociedades prácticamente, donde costó más fue al principio que usó el testaferro el político. Y como son sociedades legales, pues ya se entiende que está bien. Pero estas sociedades pantalla o entramados sociedades, hay empresarios o lavadores de dinero o inclusive empresarios respetables que tienen 100, 150, 25, 30 empresas, sociedades fantasmas en todo el mundo o entre el mismo país, donde se trasladan fondos de uno a otro. Puede ser que esta sociedad, la número 4, invierta en fondos, por ejemplo, que se da mucho de urbanizaciones o fondos inmobiliarios. Entonces comienzan que compran, por ejemplo, una urbanización o urbanizan un terreno y lo revenden, y después urbanizan un edificio y compran varios edificios y ponen un edificio de 20 pisos en un país, en otro país tiene otro edificio de 50 pisos, y después tienen 20 edificios en otro país, y eso se va multiplicando y multiplicando, y realmente las inversiones inclusive muchas veces se manejan fuera del país original que está lavando dinero. Pero ¿qué dinero se lava? Bueno, el de narcotráfico, en primer lugar, por supuesto, los de falcos, fraudes, comisiones o dádivas o cohecho o tráfico de influencia, todo lo que se paga no solo a políticos sino o gerentes de instituciones o gerentes bancarios, sino de empresas privadas inclusive. Financiación de guerras también, se lavan dineros. Fraude de impuestos, por supuesto. Ahora con los Panama Papers, una empresa aquí en el país, gerentes, sus grandes ejecutivos comenzaron a mandar dinero a Panamá para no pagar impuestos aquí en Costa Rica. Entonces pagaban los salarios en Panamá, con cuentas en Panamá, argumentando que tenían negocio en Panamá. Sí tenían, pero era más que todo para defraudar dinero. Y eso salió en la Nación. Yo no voy a decir el nombre de la empresa, pero ustedes buscan los periódicos y fraude para no pagar impuestos. No, fue un robo al país, a Hacienda. Y lo que pasa es que yo les hago la pregunta: ¿cuántos han sido juzgados y condenados por medio de Hacienda en este país o en muchos países? Muy pocos. La gente siempre pone de ejemplo a Al Capone en Estados Unidos, y por eso los países desarrollados o los gringos o los europeos les tienen pánico a Hacienda, pero parece que esos desarrollados se aprovechan para, más bien, como no hacen nada, entonces aprovechan todas estas coyunturas. El tráfico de armas, todos esos tráficos que se venden, por ejemplo, la triste guerra de Arabia Saudita contra Yemen. Y Yemen, o sea, también les han echado armas, dinero de armas, pero cuántas, con el agraviante a una población, niños, mujeres, casas destruidas, hospitales destruidos. O sea, una guerra provoca hambruna, tanto que ni la ONU ha podido pararla. Por eso nosotros, como profesionales y seres humanos, debemos estar en la obligación de reconocer todo esto que les estoy contando y denunciando y no permitirlo. Pero en verdad
la ambición humana es tan mala que eso provoca muerte y muchos inocentes afectados, ya sea por drogas o por tráfico de influencias por ¿cómo se llama? Por la violencia que se genera en eso, sea en guerras o en los hogares. Son dineros que han provocado miseria humana en este mundo y está provocándola a países desarrollados y subdesarrollados.